Bienvenidos de nuevo a mi canal, su rinconcito favorito de chismecito y análisis sobre el mundo del espectáculo, el amor y, por supuesto, las parejas que nos roban el corazón. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de una pareja que nos tiene completamente obsesionados, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé que la relación terminó, pero la magia que tenían juntos sigue viva en nuestros corazones y en la pantalla. Y hoy vamos a desempolvar un momento particularmente especial, un momento que para muchos fue la prueba definitiva de que Kerem estaba perdidamente enamorado de Hande en la canción. Vamos a analizar esa reacción imperdible, esa chispa que saltó y que nos dejó a todos boquiabiertos preguntándonos si lo que estábamos viendo era real o parte de un cuento de hadas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este análisis digno de CSI, quiero pedirles un favor gigantesco. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Y si ya son parte de esta familia, saben que su apoyo significa el mundo para mí. Así que corran a suscribirse. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo lleno de chismecito jugoso. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí vamos a lo que nos compete. Todos recordamos esa época dorada, esa explosión de química en la pantalla con asteriscos en calcap asterisco. Eda y Serkan nos robaron el aliento con su romance, sus peleas, sus reconciliaciones y esa conexión que traspasaba la pantalla. Y como suele suceder, la ficción se hizo realidad. Hande y Kerem, solo escucharlos nombrarlos juntos ya nos da mariposas en el estómago. Fue un fenómeno global, mis amores. La serie no solo conquistó Turquía, sino que se extendió como la pólvora por Latinoamérica, Europa, e incluso partes de Asia. Y claro, el romance fuera de la pantalla alimentó aún más la pasión de los fans. Pero, ¿recuerdan esa entrevista? La entrevista donde Kerem, con esa sonrisa pícara que lo caracteriza, decidió dedicarle una canción a Hande. No era cualquier canción, era una canción que, según muchos, reflejaba a la perfección los sentimientos que tenía por ella. Una canción que hablaba de amor, de admiración, de esa conexión inexplicable que sientes por alguien especial. Esa entrevista, mis amores, fue un regalo para todos los que shippeábamos a la pareja. Fue un momento de vulnerabilidad y autenticidad que nos permitió vislumbrar la profundidad de sus sentimientos. La canción en cuestión era Perfect de Ed Sheeran. Una elección, debo decir, bastante reveladora. ¿Por qué Perfect? ¿Qué quería decirle Kerem a Hande con esa canción en particular? Bueno, vamos a desmenuzarlo poco a poco. Perfect, mis amores, es un himno al amor idealizado. Un amor que trasciende lo superficial y se centra en la belleza interior y la aceptación mutua. La letra de Perfect es un canto al amor incondicional, a la belleza interior, a la aceptación del otro con sus virtudes y defectos. Es una canción que habla de encontrar a esa persona que te complementa, que te hace sentir completo, que te inspira a ser mejor. Y si analizamos la relación de Hande y Kerem, podemos ver muchos de estos elementos reflejados. La canción habla de bailar descalzos en el césped, de compartir sueños bajo las estrellas, de encontrar a alguien que te conozca verdaderamente y te ame por quien eres. Es una oda a la intimidad y la conexión profunda, y eso, mis amores, era lo que muchos veían en la relación de Hande y Kerem. Hande, una mujer hermosa, talentosa, con una energía arrolladora. Kerem, un hombre carismático e inteligente con un sentido del humor único. Juntos parecían el complemento perfecto. Se admiraban mutuamente, se apoyaban en sus proyectos y, lo más importante, se hacían reír. Hande, con su mirada intensa y su sonrisa contagiosa, era la personificación de la belleza y el talento. Kerem, con su encanto natural y su pasión por la actuación, era un torbellino de energía y creatividad. Juntos, creaban una atmósfera mágica que cautivaba a todos los que los rodeaban. Pero volvamos a la entrevista. Kerem toma el micrófono, la mira a los ojos y comienza a cantar. No es un cantante profesional, lo sabemos, pero la emoción en su voz es palpable. Se le nota nervioso, emocionado, enamorado. Y la reacción de Hande, la reacción de Hande. Se podía sentir la tensión en el aire, mis amores. La cámara enfocaba el rostro de Hande capturando cada pequeña expresión, cada micromovimiento que delataba sus verdaderos sentimientos. Sus ojos brillan, una sonrisa tímida se dibuja en sus labios, y se le ve genuinamente conmovida. No es una reacción forzada, no es una reacción de compromiso. Es una reacción sincera, una reacción que delata lo que siente por Kerem.
Se le ve enamorada, feliz, agradecida. Era evidente, mis amores, que las palabras de Kerem la habían tocado en lo más profundo de su ser. Pero, ¿qué es lo que hace que esta reacción sea tan imperdible? Creo que la clave está en la autenticidad del momento. No es una escena planeada, no es un guión preestablecido. Es un momento espontáneo, un momento que surge del corazón. Kerem le está declarando su amor a Hande a través de una canción, y ella lo está recibiendo con los brazos abiertos. Ese momento, mis amores, fue una bocanada de aire fresco en medio del artificio del mundo del espectáculo. Fue una prueba de que incluso en un entorno tan glamuroso y superficial, el amor verdadero puede florecer. Ahora analicemos el lenguaje corporal de Hande. A lo largo de la canción, la vemos jugar con su cabello, un gesto típico de nerviosismo y coquetería. Inclina ligeramente la cabeza hacia un lado, demostrando interés y atención. Su mirada está fija en Kerem, y sus ojos brillan con intensidad. Sus manos se entrelazan nerviosamente en su regazo, revelando una mezcla de emoción y vulnerabilidad. En un momento dado, incluso se sonroja. Se sonroja. Ese pequeño detalle lo dice todo. Es la prueba irrefutable de que Kerem la está tocando en lo más profundo de su ser. La está conmoviendo, la está enamorando aún más. Ese rubor en sus mejillas, mis amores, era la confirmación que muchos fans necesitaban para creer en la autenticidad de su amor. Y no solo eso, sino que durante toda la entrevista, ambos se miran con una complicidad que es imposible de fingir. Se ríen de los mismos chistes, se entienden con una sola mirada, se apoyan mutuamente en todo lo que hacen. Es una conexión que va más allá de la pantalla, una conexión que se siente real. Sus miradas se cruzaban constantemente, transmitiendo un torrente de emociones que eran imposibles de ignorar. Sus risas resonaban en el aire, creando una atmósfera de alegría y complicidad. Ahora sé que muchos de ustedes estarán pensando, pero, ¿y qué pasó? Si estaban tan enamorados, ¿por qué terminaron? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. Las relaciones son complicadas, y a veces las cosas no funcionan, por más que lo deseemos. El amor, mis amores, es un misterio que a menudo escapa a nuestra comprensión. Puede ser intenso o apasionado, pero también frágil y efímero. Pero lo que sí podemos decir es que el amor que Hande y Kerem sintieron el uno por el otro fue real. Fue un amor intenso o apasionado, que dejó una huella imborrable en sus vidas y en las nuestras. Y esa canción, esa reacción, es un testimonio de ese amor. Quedará grabada en la memoria colectiva como un símbolo de la pasión y la conexión que compartieron. Creo que es importante recordar que las personas cambian, las prioridades cambian y las circunstancias cambian. Quizás Hande y Kerem simplemente tomaron caminos diferentes, o quizás necesitaban un tiempo para crecer individualmente. Sea cual sea la razón, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas. Es fundamental recordar que el amor propio y el crecimiento personal son tan importantes como el amor romántico. Pero volviendo a la canción, creo que es un recordatorio de que el amor verdadero existe. Que se puede encontrar a esa persona especial que te hace sentir completo, que te inspira a ser mejor y que te ama incondicionalmente. Y aunque a veces las cosas no salgan como queremos, es importante valorar esos momentos de felicidad y amor que hemos vivido. Esa búsqueda del amor verdadero, mis amores, es lo que nos impulsa a seguir adelante, a pesar de los desengaños y las decepciones. La canción no es solo una canción, es una postal de un momento único, una fotografía de una conexión innegable. Es una ventana a un amor que, aunque ya no esté, siempre será recordado con cariño. Es un fragmento de la historia de dos personas que se amaron intensamente y que, a pesar de la separación, dejaron una marca imborrable en el corazón de sus fans. Así que ahí lo tienen, mis amores. Un análisis en profundidad de esa reacción imperdible de Hande Erçel a la canción que Kerem Bürsin le dedicó. Un momento que nos robó el corazón y que nos recordó que el amor verdadero sí existe. Fue un momento de magia, de conexión y de autenticidad que nos permitió creer en la fuerza del amor verdadero. En resumen, hemos visto cómo la elección de la canción Perfect de Ed Sheeran por parte de Kerem Bürsin no fue casualidad, sino una declaración de amor a Hande Erçel. Analizamos la reacción de Hande, llena de nerviosismo, emoción y un sonrojo delatador, que confirmaba sus sentimientos por Kerem.
Y finalmente reflexionamos sobre la autenticidad del momento y la conexión palpable entre ambos, recordándonos que el amor verdadero, aunque a veces efímero, siempre deja una huella imborrable. Y aunque su historia haya llegado a su fin, el recuerdo de su amor seguirá vivo en nuestros corazones. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir estas reflexiones con ustedes y saber que juntos podemos analizar y celebrar el amor en todas sus formas. Su apoyo, mis amores, es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esa reacción de Ande? ¿Creen que Kerem estaba realmente enamorado de ella? ¿Tienen algún otro momento favorito de esta pareja que les gustaría que analizáramos en un próximo vídeo? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son valiosas y me ayudan a mejorar cada día. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con todos los amantes del chismecito y del amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. No se olviden, mis amores, que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles más contenido jugoso. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Así que manitos arriba, comentarios y suscripciones. Los amo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.